Nuestro personaje de hoy, llamado Belerofonte, tal vez no sea un héroe tan conocido como, por ejemplo, Hércules, Jasón, Aquiles o Teseo, más que todo porque es un típico héroe de una sola hazaña, como se suele hablar. Es famoso más que todo como el domador de Pegaso, así como podemos ver en este caso la mascota, el famoso caballo alado, ha ganado más celebridad que su dueño, y también como el vencedor de la horrenda quimera, uno de los monstruos más sofisticados, más misteriosos de la mitología griega. Y sin embargo, la historia de Belerofonte, tan apasionante, tan hermosa y también tan aleccionadora, merece ser recordada. Un poco acerca de los orígenes de este personaje, de su familia y de la etimología de su nombre. La cuna de Belerofonte es tradicionalmente la ciudad de Corinto, justo en el Istmo Corintio, aquella frontera geográfica entre Grecia central y meridional, Peloponeso, un importante centro comercial, artístico, cultural de la civilización griega. Estas son las tres columnas que quedan prácticamente todo de aquella antigua ciudad, después de que en el año 146 a.C., lastimosamente, Corinto fue prácticamente borrada de la faz de la tierra por las legiones romanas, debido a una insurrección contra el poder de Roma. Pero esto ya sería otra historia. Volvamos ahora a la antigua Corinto y conozcamos la familia de Belerofonte, de nuestro héroe. Su padre tradicionalmente es considerado Glauco, el rey de Corinto, y su madre, su esposa, la reina Eurínome. Pero corrían rumores que en una de las noches Eurínome se había entregado a Dios Poseidón y que Belerofonte era precisamente el hijo de aquel dios. Realmente parece que esta versión es la más correcta porque por muchos parámetros, por sus poderes, por su conducta, Belerofonte realmente más se asemeja a un semidios que a un héroe mortal. También podemos decir que Belerofonte ha tenido una niñez feliz en el seno de su familia y tenía también un hermano llamado Alcímenes. En cuanto a su nombre, la mayoría de los investigadores consideran que Belerofonte no es su nombre verdadero, que su nombre que recibió al nacer era Hiponoo o Leofonte, ambos realmente significativos porque Hiponoo se traduce como el que sabe de los caballos, el que es docto con los caballos, y Leofonte, el asesino de leones, pues desde una edad muy temprana el joven era gran apasionado por la caza y no le daba miedo a enfrentarse ni a las fieras más temibles. Entonces, ¿de dónde proviene el nombre de Belerofonte? Aquí hay diferentes versiones. Como se sabe, fonte en griego quiere decir exterminador o asesino. Una leyenda narra que había matado a un tirano malvado llamado Belero, quien pretendía someter a las libertades de Corinto, y de ahí asesino de Belero. Otros dicen que viene de la palabra belo, que en griego quiere decir dardo, flecha o cualquier otra arma arrojadiza, como si el que mata con una lanza, el que mata con un dardo, o de la palabra belero, que significa el mal o la maldad. Por lo tanto, el asesino del mal, el asesino de la maldad. Todos los nombres, como podemos ver, pueden ser justificados si, como lo veamos más adelante, tomamos en cuenta diferentes acontecimientos de la vida de Belerofonte.
Más que todo, se hizo famoso por ser el único mortal quien había montado a Pegaso, aquel famoso caballo alado, nacido de la sangre de Medusa Gorgona, después de que el héroe Perseo le había cortado la cabeza. Medusa, como se sabe, para el momento de su muerte estaba embarazada. El padre de aquel equino maravilloso era Dios Poseidón, porque como se sabe, para poder alcanzar a Medusa, se había transformado en un caballo. Así que el hermoso caballo alado se había quedado huérfano prácticamente en el momento de su nacimiento. Se voló valiéndose de sus poderosas alas al monte de Helicón, donde vivía en libertad. Se hizo amigo de las musas. Allá se sentía seguro. Nadie le amenazaba con privarlo de su libertad. Pero cerca de la ciudad de Corinto, la cuna de Belerofonte, corría desde los tiempos remotos, una fuente llamada Pirene que tenía agua dulce y muy sabrosa. Así que a Pegaso le gustaba mucho beber de esta fuente y visitaba con regularidad los alrededores de Corinto. El joven Belerofonte, quien solía cazar en los alrededores de su ciudad natal, una vez vio al magnífico caballo alado bebiendo agua de esta fuente y decidió domarlo. ¿Cómo fue domado Pegaso? De esto hay muchas versiones. Algunos consideran que Poseidón fue él mismo quien lo amansó y le permitió a Belerofonte a montarlo. Pues no es nada extraño, porque en cierto modo, tanto el héroe como el caballo eran medio hermanos, ambos hijos de Poseidón, solo que uno de una mujer humana y otra de un monstruo mítico de Medusa. Así que prácticamente los dos hermanos se entendieron muy bien. Según otra versión, fue Atenea la que acudió en ayuda a Belerofonte. Como se sabe, Atenea es una ayudante fiel de los superhéroes. Le regaló una brida de oro y le explicó que si lograba ponerse esta brida sobre el hocico del caballo, este quedaría manso, que solo con esta brida de oro se podía dominar a aquel caballo alado. Entonces fue allá, junto a la fuente de Pirene, donde Belerofonte capturó y montó por primera vez al maravilloso caballo alado. Posteriormente, los habitantes de Corinto construyeron junto a Pirene un santuario en memoria de aquella primera gran hazaña de Belerofonte, y los restos de aquel templo persisten hasta ahora. Desde entonces, Belerofonte y su amigo alado se volvieron inseparables. Belerofonte lo montaba en cualquier ocasión. Cuando ahora iba a cazar, podía hacerlo a lomo de Pegaso, y por supuesto, ningún otro joven de Corinto y de toda Grecia podía compararse con él en el arte de cazar, porque ahora tenía un magnífico ayudante. Sin embargo, muy pronto la vida de Belerofonte quedó ensombrecida por un accidente trágico: la muerte accidental de su hermano Alcímenes. Aquí hay dos versiones. Según la primera, los dos hermanos solían cazar juntos en el monte, y en una ocasión Belerofonte accidentalmente mató con su flecha al pobre Alcímenes, pensando que ahí en la espesura se ocultaba algún animal salvaje. Según otra versión, Alcímenes tuvo la culpa de su propia muerte, porque envidiando a su hermano, quien tenía una montura tan maravillosa, había intentado montar a Pegaso en ausencia de su hermano, sin pedirle consejo,
y, como es lógico, no pudo dominar al magnífico animal, no pudo sostenerse sobre su espalda, se cayó y se estrelló hasta la muerte. Sin duda alguna, esto fue una pena muy dura para Belerofonte. Él se sentía a sí mismo culpable de la muerte de su hermano, sea por haberlo matado accidentalmente, sea por no disuadirlo de acercarse a Pegaso. En fin, él mismo voluntariamente acepta abandonar Corinto. Según una versión o según la otra, fueron los ciudadanos de Corinto que lo condenaron a aquel exilio por fratricida. También cabe señalar que en aquel entonces Belerofonte ya tenía una prometida, era Etra, hija de Piteo, rey de la ciudad de Trecén, pero al enterarse que Belerofonte había sido exiliado, rompió el compromiso del joven con su hija. Sí, Belerofonte, como podemos ver, estaba comprometida con aquella misma Etra, a la que su padre más tarde la entregaría a Egeo, el rey de Atenas, y ella sería madre de Teseo. De esta historia ya hemos hablado. Entonces, ¿qué pasa con Belerofonte? Belerofonte se marcha al exilio a la ciudad de Tirinto. Aquí podemos ver precisamente un panorama de esta ciudad. Era en aquel entonces una de las ciudades más grandes y prósperas de Grecia, ubicada más al sur de Corinto, en la península de Peloponeso, y Preto, el rey de aquella ciudad, al principio aceptó muy bien a Belerofonte. Podemos tan solo imaginar cómo el joven héroe había impresionado al rey y a todos los ciudadanos de Tirinto, apareciendo, volando sobre la ciudad, montado en el alado Pegaso. Al principio todo iba bien. Belerofonte se sentía en Corinto como en su casa, pero luego sobrevino una desgracia por parte de una mujer, Estenebea, la esposa de Preto. Ella era hija de Iobates, el rey de Licia en Asia Menor, y según la mayoría de las versiones, era mucho más joven que su esposo, porque Preto ya era un hombre bastante mayor, y como la mayoría de las mujeres orientales, debió ser muy temperamental, muy fogosa, y por lo tanto su esposo ya mayor no la satisfacía. Por lo tanto, muy pronto Estenebea se enamora del joven Belerofonte. Y de ahí ocurre una historia muy parecida a la famosa historia bíblica sobre José y la esposa de Putifar. Estenebea no solo trata de seducir a Belerofonte, esto habría sido, digamos, tan solo la mitad del problema, sino que trata de convencerlo a atentar contra la vida del rey Preto, eliminarlo, hacer pasarlo todo como si fuera un simple accidente, y así puede casarse con su viuda y convertirse en el nuevo rey de Tirinto. Sin embargo, Belerofonte era demasiado noble. Él rechazó las pretensiones, los acosos de la reina enloquecida por la pasión, y cuando intenta escapar, ella logra rasgar su capa y posteriormente, preocupada, asustada de que el joven puede delatarla ante su esposo, es ella misma que acude a Preto y le demuestra aquel trozo de la prenda de Belerofonte, afirmando que su joven visitante resultó ser un infame, un violador, había tratado de poseerla por fuerza y que por lo tanto merecía muerte. Así como podemos ver,
de malvada era la reina Estenebea. Pues Preto, como suele suceder en estos casos, como cualquier hombre enamorado de su esposa, la cree. Pero por otro lado, no se atreve a matar él mismo a su huésped, porque en este caso ganaría la fama de un infame, aquel que no respeta las leyes de la hospitalidad, y decide librarse de Belerofonte de una forma mucho más sutil. Simplemente alejarlo de Tirinto y hacer que muera lejos en algún país lejano de la mano de algún familiar sanguíneo de Estenebea. En este caso, la venganza sería más justificada. Entonces, con el pretexto de que debería enviar un mensaje urgente a su suegro Iobates, el rey de Licia, un país, como podemos ver aquí, al sur de actual Turquía, en Asia Menor, para los griegos ya digamos fuera de su mundo, un país asiático, lejano, exótico, y en esta carta que Belerofonte tiene que entregar a Iobates, aquí precisamente vemos cómo Belerofonte, montado en el Pegaso, llega a Licia. Para él debió ser un viaje muy corto, no tenía que tomar un barco para cruzar el mar, y presenta al rey Iobates la carta de su yerno, el rey Preto. Pero ¿qué decía aquella carta? Voy citando: te ruego que el portador de esta carta deje este mundo lo antes posible, porque ha intentado violar a mi esposa y a tu hija. Como podemos ver, Iobates, por lógica, debería tomar venganza por la deshonra de su hija. Sin embargo, Iobates no se atreve. Cabe señalar que al principio él acoge muy bien al Belerofonte y además ocurre algo imprevisto. La hija menor de Iobates, la princesa Filonoe, dicen que a diferencia de su hermana mayor, era muy dulce, muy tierna, es decir, el sueño de todo hombre, parece enamorarse del joven visitante. Entonces, Iobates decide llevar a cabo la venganza de una forma muy sutil. En los alrededores de Licia, en aquel entonces, deambulaba un terrible monstruo llamado Quimera. Quimera, que, como se sabe, puede significar como mezcla, híbrido, una criatura realmente horrenda y tal vez la más misteriosa de todos los mitos griegos. Según se cree, tenía cuerpo y cabeza de león. También tenía otra cabeza, la de una cabra, que le sobresalía por la espalda, y tenía una cola que se remataba con la cabeza de una serpiente venenosa. Un ser realmente horrendo. Aquí podemos ver la imagen clásica de Quimera en un vaso griego. Aquí una representación de Quimera en el arte etrusco, también la misma cabeza de león, cabeza de cabra y cola de serpiente. En algunas versiones también tiene alas escamosas parecidas a las de dragón. También es curioso que, por ejemplo, hay análogos de Quimera en muchas otras mitologías. Por ejemplo, en la mitología egipcia, algunos consideran que Quimera pudo haber nacido como la síntesis de dos divinidades. La diosa de la guerra Sahmet, que como se sabe era una leona que escupía fuego, y por otro lado la diosa cobra Wadjet. Fundidas entre las dos originaban Quimera. En la India, por ejemplo, en la civilización de Mohenjo-Daro, en las antiguas excavaciones, también encuentran fragmentos con la imagen de una criatura que combina en sí diferentes rasgos de los animales típicos del subcontinente índico.
posiblemente allá tenían su propia versión de quimera. Hesíodo en Teogonía describe a quimera de siguiente manera: escupía el fuego, era terrible, enorme, de pies veloces y poderosa. Tenía 3 cabezas, la de león, de ojos fieros, la de cabra y la del dragón o serpiente. También se cree que Quimera, al igual que tantos otros monstruos, había sido el fruto de la unión entre Tifón y Equidna, aquellos dos criaturas monstruosas que había dado origen también a León de Nemea, a Hidra de Lerna y a tantos otros. O según otra versión, la madre de Quimera era la famosísima Hidra de Lerna, que posteriormente mataría a Hércules en su segunda labor, o algunos incluso nombran como su progenitora a Ceto, aquella terrible diosa monstruosidad marina, y por lo tanto podemos decir que Quimera era hermana de las gorgonas. No importa al fin y al cabo de dónde procedía, hay también algunas explicaciones más bien realistas de dónde nació la creencia en Quimera. Decían que había en Licia un volcán que a cada instante escupía fuego y tenía en sus pendientes numerosos pastos de cabras salvajes y también guaridas de leones que los cazaban. Entonces, como podemos ver, un monstruo realmente terrible, difícil de matar porque volaba, escupía fuego, y por lo tanto el rey Ióbates pensaba que lo mejor que podría hacer era enviar a Belerofonte a luchar contra Quimera. Con toda seguridad, ésta lo mataría, lo haría cenizas con sus llamas y por lo tanto así su hija sería vengada. Sin embargo, Belerofonte acepta el reto y aquí, sin duda alguna, la ayuda de fiel Pegaso sería imprescindible. Hay unas descripciones bastante detalladas de la lucha entre Belerofonte y Quimera. La más famosa dicen que Belerofonte nunca le permitió a Quimera a sobrevolarlo. Es decir, cada rato que Quimera se elevaba sobre sus poderosas alas y estaba a punto de escupirle el fuego, el joven espoleaba a Pegaso, haciéndolo volar aún más y más lejos. Así que Belerofonte siempre estaba por encima de Quimera. Nunca le permitía subirle encima. Entonces, como podemos ver, en este caso, sí, la ventaja la tenía siempre Belerofonte. Siempre y cuando el Pegaso sobrevolaba la Quimera, estaba en lo alto, Belerofonte comenzaba a disparar las flechas con su arco o arrojarle dardos, y poco a poco casi todos sus proyectiles daban en el blanco, le causaban a Quimera numerosas heridas, aunque no mortales para semejante monstruo, más que todo en la espalda, en los costados, y como resultado, sin embargo, ella comienza a debilitarse, a perder sangre, perder fuerzas. Ya no es capaz de volar tan alto. Finalmente, cuando Quimera, cansada, se aterriza, Belerofonte empuña su arma principal, una enorme lanza que él había fabricado con sus propias manos, haciéndole la punta de plomo. Como se sabe, el plomo se funde al calor. Y cuando los dos ya están aterrizados, Quimera abre sus fauces de la cabeza de león, la más poderosa, a punto de engullir al héroe junto con su caballo. Belerofonte le mete en la boca su lanza. Bajo el efecto del calor, la punta comienza a fundirse, se le tapa la garganta y también vuelve nada sus entrañas.
Así que, como podemos ver, la pobre quimera muere cocinada por su propio fuego. El plomo fundido la mata. Es curioso que la imagen de Belerofonte luchando contra Quimera pasó casi intacto posteriormente a la iconografía cristiana. La imagen de San Jorge luchando contra el dragón hace recordar muchísimo las representaciones clásicas de Belerofonte matando a Quimera. Luego, dice la leyenda, el joven arrojó el cadáver de Quimera de lo alto. Otra vez subió sobre el Pegaso, portando consigo a Quimera, y la arroja sobre un volcán. Así, esta cae al interior del volcán y dicen que este hasta ahora sigue ardiendo. Curioso que en Turquía, justo en el territorio del antiguo reino de Licia, cerca de la ciudad de Kemer, bastante turística, muy visitada, queda una montaña llamada Yanatash, que literalmente quiere decir Madre del Fuego, que en la antigüedad, según se supone, se llamaba el Monte de Quimera. Hasta ahora, como podemos ver, ahí arden numerosas llamas de fuego y los turistas lo visitan para, como podemos decir, ver la imagen viva de aquella antigua leyenda. Entonces, una vez vencida Quimera, Belerofonte regresa triunfal a la corte de Iobates. La princesa Filonoe lo admira aún más, pero el rey aún no desiste de sus propósitos de vengarse del supuesto violador de su hija mayor. Entonces manda a Belerofonte a llevar a cabo nuevas hazañas. Primero, luchar contra los Sólimos, unas belicosas tribus que tradicionalmente eran enemigos de los licios. También lo manda incluso a luchar contra las amazonas, las belicosas mujeres guerreras, quienes también de vez en cuando amenazaban a las fronteras del reino de Licia. En fin, con todos sus enemigos. Y como era de esperar, Belerofonte sale siempre victorioso gracias a la ayuda de su fiel Pegaso. Finalmente, desesperado, Iobates organiza una emboscada con sus mejores guerreros, pero Belerofonte los vence a todos, los mata a todos, salvo uno, quien precisamente le cuenta que fue el mismo rey quien los había enviado a matarlo. Por supuesto, Belerofonte se siente furioso. Ahora exige abiertamente las explicaciones del rey, que como así, yo maté al monstruo que asolaba tu reino, yo he derrotado a todos tus enemigos, ¿y por qué me tratas así? Además, sabes muy bien que tu propia hija está enamorada de mí. ¿Por qué la haces sufrir al igual que a mí? Y entonces Iobates también le contesta con toda franqueza: ¿cómo te atreves a decir que amas a una hija mía mientras has intentado violar a Estenebea, mi otra hija, quien, como se sabe, está casada con Preto, aquel que te había recibido en su casa cuando estabas exiliado? Entonces Belerofonte entiende de qué se trata y le cuenta al rey lo que realmente había pasado. Y cabe señalar que esta vez Iobates le cree a Belerofonte, porque realmente le parece dudoso que un héroe tan noble, tan valeroso, sería capaz de cometer algo tan vil como tratar de violar a una mujer. Entonces, ahora todo sale a la luz y a la malvada Estenebea no le queda ninguna salida. Ella ahora queda desenmascarada y, según una versión, toma un veneno
para, digamos, librarse de toda culpa, para no tener que responder por su calumnia. O según otra versión, en una noche, Belerofonte vuela cubriendo todas las distancias a espaldas de Pegaso entre Licia y Cirinto, y se aterriza frente a los aposentos de la malvada Estenebea y le dice que ahora sí entiende que la quiere, que la invita a huir con él. Como era de esperar, Estenebea acepta, sube junto con Belerofonte a la espalda de Pegaso, pero en cuanto éste eleva el vuelo, Belerofonte la empuja y la malvada mujer cae y se estrella hasta la muerte. La muerte de un accidente aéreo, si podemos llamar así, o a causa del veneno. Así fue el final de la malvada Estenebea. Luego todo aparentemente se desarrolla según el esquema y se casaron, fueron felices, vivieron por muchos años. Realmente Belerofonte, ahora que regresa a Licia como vencedor, recibe por fin como esposa a su amada Filonoe, celebran la boda y cuando el viejo rey Iobates muere, se convierte en el nuevo rey de Licia. Su amada Filonoe le da 2 hijos varones, Peisandro, Hipóloco y también una hija llamada Laodamia. Posteriormente, todos ellos tendrán su propia historia. Pero, como se sabe, en los mitos griegos nunca hay, o mejor dicho, rara vez hay eso de que fueron felices por siempre. Belerofonte, con el paso de los años, se sintió demasiado orgulloso y decidió llevar a cabo una insolencia que ningún otro humano se atrevía a hacer antes de él: subir al lomo de Belerofonte ante el Olimpo, es decir, tratar de mostrar a los dioses que era igual a ellos. Era algo que los olímpicos no podían soportar. Entonces Zeus creó un gran tábano, quien se había metido a escondidas en la oreja de Pegaso, y justo en el momento cuando Belerofonte emprende su ascenso al Olimpo, comienza a picar al pobre caballo y este enloquece del dolor. Belerofonte no es capaz de detenerlo, cae y, según una versión, se estrella hasta la muerte, o según otra, su padre Poseidón intentó suavizar un poco la caída, pero aún así quedó cojo, ciego, totalmente débil y además, según una versión, también loco. Pasó el resto de su vida como mendigo, sin poder recordar quién era, de dónde provenía, vagando por la tierra hasta su muerte. Esto era el castigo por su soberbia. Dicen que Pegaso también se sintió muy triste por haber matado, aunque sin querer, a su único amo y además a su medio hermano. Se sintió tan abatido que finalmente los dioses se apiadaron de él y lo convirtieron en la famosa constelación de Pegaso. Entonces, ¿qué lección nos da la historia de Belerofonte? Que a pesar de toda su grandeza, de todas sus hazañas y de todo el amor de la gente, un héroe no debe volverse soberbio, no debe intentar superar a los dioses. De lo contrario, el castigo sería inevitable. Esto es lo que nos enseña la historia de Belerofonte.